yo la voy a decir en voz alta para que de esa manera directamente, en dado caso, como son dos llamadas, tal no sé si se escucha en una llamada lo que dicen en la otra, porque pues tal no sé si mi micrófono lo capta, así que todas las preguntas que ustedes me hagan las voy a decir en voz alta, número uno. Número dos, a veces como yo tengo ahorita, aunque yo tenga dos pantallas, como tengo dos llamadas al mismo tiempo, me cuesta un poquito andar al tanto de los chats de ambas, así que como tal, si miran de que hay una pregunta en el chat y yo no he contestado, les agradecería mucho que me comentaran para que de esa manera yo no deje tirada ninguna pregunta porque sí, el día de ayer que no contesté un par de preguntas. Entonces, como tal, les agradecería mucho que si miran una pregunta que no he contestado, me digan para que de esa manera yo la pueda tomar en consideración. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho eso, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Voy a empezar con la grabación. Ok. Muy bien, muy buenos días, tardes, noches, independientemente de que estés viendo esta grabación. Mi nombre es Luis Betancourt y vamos a empezar con el tema de membrana celular y transporte a través de membrana. Ok, para fines de este repaso, como aún tenemos tiempo, por así decirlo, el día de hoy nos estaremos enfocando principalmente en el tema de membrana plasmática. Y el día de mañana estaremos viendo el tema de transporte a través de la membrana plasmática. ¿Ok? Entonces, como tal, directamente vamos a dar pie al inicio de la clase como tal. Ahora, empecemos. ¿Qué es la membrana plasmática? Miren, la membrana plasmática es una bicapa fosfolipídica que básicamente tiene la capacidad de poder llevar a cabo un proceso de segmentación selectiva entre el medio intracelular y el medio extracelular. ¿Ok? Básicamente separa ambos medios principalmente. Ahora, ¿se dan cuenta? Yo dije un modelo de segmentación selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal, tiene la capacidad de poder definir qué moléculas pueden entrar y qué moléculas no pueden entrar desde el medio intracelular hasta el medio extracelular y viceversa. ¿Ok? Como tal, la membrana plasmática en condiciones estándar, por así decirlo, está compuesta por una composición aproximadamente de 49% de lípidos y 49% de proteínas, o sea, básicamente mitad y mitad. Y ese 2% que nos queda libre son básicamente carbohidratos que se encuentran en la membrana plasmática. Estos tres elementos son los que conforman las membranas plasmáticas de manera general. Dependiendo de la membrana que nosotros estemos hablando, puede tener una mayor concentración lipídica o una mayor concentración de proteínas, pero como tal siempre se mantiene, por lo general, se mantiene entre un 50-50. ¿Ok? Ahora, directamente tiene diferentes funciones. ¿Ok? Vamos a citar cada una de ellas de manera individual. Primero que nada, hablemos sobre la difusión y la recepción de señales. Explico. Cuando nosotros hablamos sobre una membrana plasmática, hay que entender que es como una antena telefónica, ¿ok? Una antena telefónica tiene la capacidad tanto de mandar señales como de poder recibirlas. Por eso es que ustedes pueden mandar un mensaje, pero también pueden recibir ese mensaje, ¿ok? Entonces, si tenemos ese concepto, ¿cómo se aplica esto? Miren, una membrana plasmática como tal tiene unas proteínas que son proteínas receptoras del medio extracelular, o sea, son proteínas que tienen la capacidad de poder recibir estímulos del medio extracelular, ¿ok? Pero también tiene proteínas que son capaces de difundir moléculas hacia el medio extracelular para mandar señales. Un ejemplo de esto podría ser la insulina, por ejemplo. Las células betas del páncreas, por medio de exocitosis, mandan vesículas llenas de insulina desde el interior de la célula hacia el torrente sanguíneo por medio de la membrana plasmática. Eso quiere decir que la membrana plasmática ya participó en un proceso de difusión. Después estos señalizadores celulares van hacia diferentes tipos de GLUTs. La GLUT más sensible a la insulina es la GLUT4, ¿ok? Porque si a ustedes les pidieron ver el tema de GLUTs, se habrán dado cuenta que no todas son sensibles a insulina. En este caso es la 4. Entonces, como tal, cuando viene y recibe la GLUT4 el estímulo de la insulina, lo que va a hacer es que va a poder permitir el transporte de glucosa desde el torrente sanguíneo hacia el medio intracelular. ¿Ok? Entonces, como tal, se dan cuenta, aquí hay una difusión de un estímulo por medio de la membrana plasmática, pero también hay la recepción y la ejecución de un estímulo por parte de un elemento de la membrana plasmática. Por eso se llama recepción y difusión de señales celulares. Ahora, permeabilidad selectiva. Miren, como tal, la membrana plasmática tiene la capacidad y la potestad de decir qué moléculas logran y qué moléculas no logran entrar a la célula o qué moléculas logran y qué moléculas no logran salir de la célula. ¿Ok? Un ejemplo de esto podría ser los iones. Dependiendo de las necesidades celulares, la membrana plasmática puede decir si ciertos iones pueden entrar al interior o ciertos iones pueden salir al exterior de la célula, ¿ok? Puede determinar qué moléculas pueden entrar. También determina, por ejemplo, en el caso de la glucosa, que la glucosa sí puede entrar al interior de la célula, pero no puede salir al exterior de la célula, porque ya después de haber entrado, se convierte en glucosa fosforilada. Entonces, como tal, eso es la permeabilidad selectiva. Determinar qué moléculas pueden y qué moléculas no pueden entrar a la hora de interactuar con la membrana plasmática.
Ahora, la compartimentación y delimitación celular. Este concepto aplica para dos situaciones muy importantes. Lo que es la separación del medio intracelular del medio extracelular y también lo que es la separación de los diferentes compartimentos celulares. Empecemos por lo más sencillo. Creo que es muy evidente que la membrana plasmática, la general, delimita el medio extracelular del medio intracelular por medio de un concepto de segmentación selectiva. ¿Ok? Pero también podemos ver esto en organelos celulares. Esto es un spoiler para el próximo módulo. El próximo módulo van a ver lo que es un complejo de estructuras conocido como sistema endomembranoso. El sistema endomembranoso incluye los organelos del núcleo celular, los retículos endoplasmáticos, el complejo de Golgi, los lisosomas y las vesículas. ¿Ok? Ahora, ¿qué tienen en común todos esos organelos? Que básicamente están compuestos por membranas plasmáticas. ¿Ok? Entonces, como tal, estas membranas plasmáticas tienen la capacidad de poder segmentar los contenidos de cada uno de estos organelos y de esa manera poder hacer que todos estos organelos trabajen de forma independiente cada uno de ellos. Por ejemplo, el núcleo celular almacena la cromatina y lleva a cabo sus procesos específicos de síntesis de ADN, síntesis de ARN, síntesis de ribosomas, etcétera, 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 pero en su propio espacio. ¿Por qué su propio espacio? Porque su espacio está segmentado por su envoltura nuclear, que está compuesto por una bicapa fosfolipídica. Igual pasa con los retículos endoplasmáticos. Cada uno lleva a cabo su proceso de receptáculo de síntesis de proteínas y también como biosíntesis de lípidos en su espacio específico porque posee sus membranas específicas. Igual Golgi, que lleva a cabo la modificación de lípidos y proteínas en su propio espacio porque está segmentado, porque también está compuesto por membranas plasmáticas. ¿Ok? Entonces, como tal, eso vendría siendo la compartimentación y delimitación celular, no solo para la célula general, sino que también para los organelos membranosos que se encuentran dentro de ella. También sirve para la adhesión celular, que permite básicamente la unión entre una célula con otra célula, ¿ok? O la unión con una célula con la matriz extracelular. Esto no creo que se los pregunten en su parcial, pero por cualquier cosa se los voy a enseñar. Cuando hay una unión entre una célula con otra célula, se le conoce con el nombre de desmosoma, ¿ok? Y cuando hay una unión con la célula y la matriz extracelular, se le adjudica el nombre de hemidesmosoma, ¿ok? Entonces, célula con célula, desmosoma, célula con matriz extracelular, hemidesmosoma. Y por último, participan en el reconocimiento celular. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con el tipo de sangre, que me recuerdo que cuando yo les hice el solucionario del primer parcial de este año, les venía una pregunta de ese estilo. Lo que pasa es que recuerden que hay unos carbohidratos de membrana plasmática, oligosacáridos, que se encuentran en los eritrocitos, células rojas sanguíneas. Entonces, como tal, estos carbohidratos lo que hacen es que ayudan a identificar el tipo de célula que estamos hablando. Por ejemplo, aquí tengo un carbohidrato del tipo A, pero también podría tener un carbohidrato del tipo B. Y no podría tener carbohidratos, por lo tanto sería del tipo 0 o tipo O, ¿ok? Ahora, también podría tener una proteína conocida como RH. Si tengo la proteína RH, soy RH positivo, por lo tanto sería positivo. Pero si no tengo la proteína RH, sería RH negativo. Por eso hay sangre negativa y sangre positiva, ¿ok? Esos elementos están en la cara externa de la membrana plasmática de los eritrocitos y sirven para que estos eritrocitos sean identificados por el sistema inmune para que de esa manera el sistema inmune no los ataque porque lo reconoce como un elemento que forma parte del cuerpo. Por eso, reconocimiento celular. Entonces, hasta el momento, de las funciones principales de la membrana plasmática, no sé si hay alguna duda, no sé si hay alguna pregunta, ¿todo bien? ¿Todo correcto? ¿O alguna consulta? Ah, las proteínas eran las encargadas del tipo de sangre. No, las proteínas solo determinan si eres tipo de sangre positiva o tipo de sangre negativa. Los encargados de determinar el tipo de sangre son los carbohidratos que se encuentran en la cara externa de la membrana plasmática de los eritrocitos. Si tienes una organización específica de carbohidratos del tipo A, que es esta de acá, eres tipo de sangre A. Si tienes una organización de tipo de carbohidratos específica del tipo B, eres tipo B. Ahora, si tienes estas dos organizaciones específicas de carbohidratos, eres tipo AB. Pero si no tienes ninguna organización específica de carbohidratos, eres tipo O, también conocido como 0. Y si eso vendría siendo para tipo de sangre. Ahora, para si eres positivo o negativo en este tipo de sangre, es el RH. Si tienes las proteínas RH, eres RH positivo. Pero si no tienes las proteínas RH, eres RH negativo. ¿Ok? Entonces, como tal, eso vendría siendo la forma en la que el sistema inmune puede identificar
a los eritrocitos para no atacarlos, para reconocerlos como parte del organismo, ¿ok? Este es un mecanismo de reconocimiento celular. No sé si quedó más claro eso. Pues básicamente lo acabo de repetir, pero no sé si hay alguna pregunta específicamente que quieras hacer, Alberto. O sea, ¿qué parte específicamente del reconocimiento celular te gustaría que repitiera? Y la generación de energía no es también parte de la función. No, la membrana plasmática no genera energía. Ojo, la membrana plasmática general, o sea, de la célula como tal. Ahora, la membrana plasmática interna de la mitocondria, que ese es otro chivo, esa sí genera energía, pero la genera por los complejos de la cadena respiratoria, no porque la membrana, o sea, bueno, técnicamente sí la membrana, porque recuerden que los complejos de la cadena respiratoria al final de cuentas son parte de la membrana, así que técnicamente sí, la membrana plasmática interna de la mitocondria sí genera energía, pero una membrana plasmática general, o sea, de la célula como tal, no genera energía, ¿ok? Esa sí sería una aclaración que me gustaría dejar. Entonces, no sé si quedó más claro, Nicole. Ahora, entonces las proteínas es el signo y los carbohidratos son la letra. Sí, exactamente. Los carbohidratos son los que determinan el tipo de letra de sangre que tú tenés. Y lo que viene siendo si eres positivo o negativo es dependiendo si tener la presencia de RH o no tener la presencia de RH. ¿Ok? Y la de los procariontes, pues básicamente cumplen las mismas funciones. O sea, los procariontes, solo que tal vez los procariontes tal vez no tienen tan avanzado el concepto de la adhesión celular. O sea, sí lo pueden llevar a cabo de manera bastante rudimentaria, pero de en adelante la recepción de estímulos, la planilla selectiva, la compartimentación celular, el reconocimiento celular, etcétera, etcétera, sí lo pueden llevar a cabo las células procariotas. O sea, sí su membrana plasmática también está especializada para eso. Pero como tal, la adhesión celular sería como el único pero, por así decirlo, porque como tal no están tan especializadas para unirse con célula, porque recuerden que las células procariotas no son organismos pluricelulares en la mayoría de los casos. Por lo tanto, no tienen buenos mecanismos de unión célula con célula. ¿Ok? Entonces, no sé si quedó más claro, Amy. Ok, excelente, Alberto. Sí, Nicole, coméntame. Es que fíjate que en el libro aparece una parte en la que dice que las funciones de las membranas celulares generan energía, pero entonces la membrana plasmática no cuenta como membrana celular ¿o cómo? Es que la membrana plasmática sí es una membrana celular, pero lo que pasa es que el libro me imagino que está generalizando. Ok, o sea, básicamente es como que estuviera agarrando todas las funciones de todas las membranas plasmáticas y te las esté metiendo en un solo pedazo. Pero a la hora de que desglosamos el concepto en general, vas a darte cuenta que no todas las membranas plasmáticas generan energía, solo membranas muy especializadas. Por ejemplo, la membrana plasmática de la célula, que sí es una membrana biológica, sí es una membrana de la célula, no genera energía, pero ni tampoco las membranas del sistema de membranas. Por ejemplo, no hay la membrana del núcleo celular no genera energía. La membrana de los retículos endoplasmáticos tampoco genera energía, por ejemplo. Pero la membrana interna de la mitocondria sí genera energía. ¿Por qué? Porque tienen los complejos de la cadena respiratoria. Ok, gracias. ¿Ok? Entonces, como tal, ese es el problema de muchos libros de biología, que a veces cuando te dan la explicación general como que generalizan todas las funciones y luego cuando te las desglosan es como que, ah, ok, pero ¿qué pasó ahí? Pero sí, esa vendría siendo ya un error que tiene muchos libros de biología, créeme, que siempre hacen una generalización. Ahora, como tal, pues quiero que miren una cosa. Vamos a platicar sobre el modelo de mosaico fluido. Ahora, quiero que tengamos una generalidad en la cabeza. Creo que todos sabemos qué es un vitral. Ok, para los que no sepan qué es un vitral, creo que todos hemos ido a una iglesia católica. Ya seamos evangélicos, mormones, católicos, menonitas, le recemos al espagueti volador, alguna vaina así. Todos hemos ido a una iglesia católica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vivimos en Guatemala, va mucha. En zona 1, cada 3 esquinas te encuentras una iglesia católica. Y en Antigua ni decirlo. Entonces, lo que pasa acá es que quiero que tengan en cuenta qué es eso, qué es un vitral. Son básicamente estas como ventanas, estos como ventanales, que se dan cuenta están compuestos por diferentes tipos de cristales, diferentes tipos de vidrios con diferentes tipos de colores, texturas, organizaciones, formas, etcétera, que a la hora de que yo los organizo de una forma específica, me permite hacer representaciones gráficas de situaciones bíblicas. ¿Ok? Entonces, como tal, si se dan cuenta, esto vendría siendo un vitral. Miren cómo diferentes colores, diferentes estructuras, diferentes formas, da chance a dar forma a una estructura compleja. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, ajá, yo no vengo a aprender teología aquí, Wicho, yo vengo a aprender medicina. ¿Qué pasó ahí?
Lo que pasa acá es que el modelo mosaico fluido de la membrana plasmática es exactamente la misma vaina, ¿ok? Lo que sucede es que nosotros vamos a tener lo que viene siendo una estructura que va a estar compuesta por diferentes elementos, ¿ok? Que van a conformar una estructura compleja. Ahora, vamos a desglosar el concepto de mosaico del fluido en dos partes diferentes. El modelo de mosaico y el modelo de fluido, ¿ok? Ahora, vamos a empezar con la parte de mosaico. ¿Qué es esta parte de acá? Esta parte de acá hace referencia directamente a cómo está compuesto por diferentes elementos, ¿ok? Cómo no solo está compuesto por lípidos, cómo no solo está compuesto por carbohidratos, cómo no solo está compuesto por proteínas, sino que básicamente estos tres elementos se organizan de formas específicas para poder conformar una estructura compleja, ¿ok? Esa es la parte de mosaico, ¿ok? Son diferentes tipos de lípidos, diferentes tipos de proteínas, diferentes tipos de carbohidratos que en conjunto forman una sola estructura de tipo compleja. Ahora, fluido. Aquí hay dos formas de verlo. Una membrana plasmática no es estática, ¿ok? No es una estructura así como una pared, ¿ok? Miren acá, esto es una mesa de madera, esto es sólido, pero una membrana plasmática como tal no es completamente sólida, sino que es una estructura dinámica, es una estructura que puede cambiar su forma, que puede alterarse y que puede permitir el paso de moléculas a través de ella, ¿ok? Entonces, como tal, el concepto de fluido yo lo desglosaría en tres partes diferentes, ¿ok? Primero que nada, la membrana plasmática tiene la capacidad de poder ser dinámica, ¿ok? O sea, que tiene la capacidad de poder venir y adaptarse a las diferentes condiciones en las cuales se encuentra la célula, ¿ok? Es una estructura dinámica. Luego también tiene la capacidad de poder cambiar su forma, ¿ok? Entonces, como tal, así como Mystique en los X-Men, ¿ok? Tiene la capacidad de poder alterar su estructura para esa manera poder llevar a cabo que se lleven a cabo diferentes procesos específicos. Por ejemplo, la endocitosis, la exocitosis y también permitir lo que viene siendo el movimiento de la célula en diferentes medios, ya sean medios acuosos o en medios sólidos. Y también la capacidad de mover moléculas a través de ella. La membrana plasmática no es una estructura, como les digo, sólida como una tabla de madera, sino que es una estructura que tiene la capacidad de poder permitir el paso de moléculas a través de ella. Por ejemplo, lo que es moléculas de glucosa, moléculas iónicas, lo que son moléculas de agua, dióxido de carbono, urea, etcétera. Cualquier molécula que nosotros queramos pasar puede pasar a través de la membrana plasmática si ella así lo decide. Entonces, como tal, estos tres elementos son los que determinan una membrana plasmática fluida. Lo que viene siendo su dinamismo, su cambio de forma y su movimiento a través de ella. Todos estos elementos forman una membrana plasmática fluida. Entonces, si yo englobo estos dos elementos mosaico fluido, me queda una membrana plasmática que tiene la capacidad de poder alterar su forma, ¿ok? Ser dinámica y mover moléculas a través de ellas gracias a su composición hecha a partir de diferentes tipos de lípidos, diferentes tipos de proteínas y diferentes tipos de carbohidratos que se organizan de una manera específica para formar una estructura compleja. ¿Ok? Ese es el modelo de mosaico fluido. Hasta el momento, ¿hay alguna duda en relación a esos conceptos o todo claro? Ok, excelente. Entonces, procedamos. Ahora, en el caso de los elementos que lo conforman, como les estaba comentando, está compuesta por proteínas, lípidos y carbohidratos, ¿ok? En el caso de las proteínas y los lípidos, como les digo, más que nada es como en las células estándar, por así decirlo, sería, por así decirlo, un 48% acá y un 48% de este lado, ¿ok? Básicamente 48% lípidos y proteínas. Mientras que en el caso de los carbohidratos solo se encuentran en la cara externa de la membrana plasmática y por lo general solo representan el 2% del total de carbohidratos que se encuentran en esta, ¿ok? Ahora, como tal, en el caso de lo que viene siendo las proteínas, como son un gran número de proteínas directamente, existen proteínas que van a cabo funciones enzimáticas, de transporte, de reconocimiento, recepción de estímulos, difusión de estímulos, etcétera. Como tal, la forma más correcta para poder segmentarlas todas son proteínas integrales y proteínas periféricas. Las proteínas integrales son aquellas que forman parte directamente de la membrana plasmática, ¿ok? O sea, que están incrustadas en la membrana plasmática. Un ejemplo que ustedes ya conocen es la bomba sodio-potasio, que se dan cuenta, es una proteína que directamente está incrustada en la membrana plasmática, ¿ok? Ese es un ejemplo. Ahora, una proteína periférica es aquella que está unida, ya sea a otra proteína o está unida a lípidos. Esas son proteínas periféricas, ¿ok? Ahora, en el caso de lo que son los lípidos, hay varios tipos de lípidos que conforman parte de la membrana plasmática.
Como tal, el principal lípido de la membrana plasmática es el fosfolípido. Por eso es que a veces a la membrana plasmática se les define como membranas fosfolipídicas o bicapas fosfolipídicas, porque al final de cuentas el principal lípido que conforma o la principal estructura que conforma una membrana plasmática son los fosfolípidos, ¿ok? Entonces, como tal, aquí tendríamos la estructura general. Ahora, existen diferentes tipos de fosfolípidos. Más adelante les voy a explicar por qué. Luego están los glucolípidos, que a pesar de que también son parte de los carbohidratos, pues al final del caso, al estar hechas a partir de lo que son lípidos, pues también entran en esta categoría. Y luego tenemos el colesterol, que el colesterol es un regulador de la fluidez de la membrana plasmática. Ahora, por último tenemos los glucolípidos y las glucoproteínas. De estos casi no preguntan en parciales, pero lo que yo más les recomiendo es que tengan en cuenta que básicamente se encuentran en la cara externa de la membrana plasmática, ¿ok? Y también que cumplen funciones más o menos generales de reconocimiento celular, anclaje celular, defensa celular, absorción de agua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sus funciones como tal no se tocan demasiado en parciales, ¿ok? Entonces, ahora, este concepto sí es importante que lo tengan en cuenta, porque sí sirve para poder entender algunos conceptos que vamos a estar viendo más adelante, que es lo que es la simetría de la membrana. Les explico. Bien, como tal, la simetría de membrana puede ser por tipo de organismo. Como tal, cada organismo, ya sea virus, bacteria, célula eucariota, y entre las células eucariotas también, van a tener diferentes tipos de membranas plasmáticas, ya que cumplen diferentes tipos de funciones. Les pongo un ejemplo. Una célula, por ejemplo, pulmonar, ¿ok? Va a tener proteínas específicas, carbohidratos específicos, para que sean reconocidas por el sistema inmune, para que esta célula pulmonar no sea atacada por el sistema inmune, ¿ok? O sea que es un método de reconocimiento celular que utiliza nuestro cuerpo para reconocer qué células forman parte de nuestro cuerpo y qué células no forman parte de nuestro cuerpo. Ahora, les voy a poner otro ejemplo. Vamos a agarrar un virus. No sé, ustedes tal vez oyeron de este virus, creo que no fue muy conocido en esos últimos tiempos. Uno que se llama COVID-19, creo que se llamaba, creo que no se oyó mucho en las noticias, ¿ok? Entonces, lo que pasa acá es que este virus tiene unas proteínas específicas que sirven para poder engañar a las células pulmonares, ¿ok? Y de esa manera poder venir e incorporarse en el interior de estas células. Es un poquito más complejo el proceso, pero pues síganme la corriente. Lo que pasa acá es que ya dentro utiliza la maquinaria interna celular para esa manera poder seguir duplicando y duplicando y duplicando y duplicando y duplicando estos virus hasta que hay un punto en el cual la célula explota y libera todos estos virus en los pulmones para que vayan a afectar a más células pulmonares. ¿Ok? Entonces, como tal, aquí lo que sucede es lo siguiente. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que una célula pulmonar va a necesitar una proteína específica para poder engañar a otra célula pulmonar y decirle, mira, necesito tu maquinaria interna para poder llevar a cabo mi proceso de duplicación? No, porque una célula pulmonar ya tiene su propio mecanismo de duplicación. Ahora, ¿ustedes creen que el virus va a tener proteínas específicas para que no la reconozca el sistema inmune, para esa manera poder incorporarse a las células de nuestro cuerpo para poder venir y formar parte de la estructura de nuestro cuerpo? No, porque esta sí tiene proteínas que sirven para evitar su reconocimiento, pero no para incorporarse en la estructura de nuestro cuerpo. O sea, son proteínas de reconocimiento diferentes. Entonces, como tal, si se dan cuenta, las proteínas de la membrana plasmática de este virus y las proteínas de la membrana plasmática de las células pulmonares son completamente diferentes, ya que cumplen funciones completamente diferentes. ¿Ok? Ese es un tipo de asimetría. Ahora, para los que no sepan qué es el término asimetría, es algo que no es igual a otra cosa. ¿Ok? Entonces, yo les puedo decir esto. Esto de acá no es asimétrico, no es simétrico. ¿Por qué? Porque tiene una estructura diferente a la par de otra estructura diferente. Entonces, como tal, son estructuras asimétricas. Al igual que acá, tenemos una estructura asimétrica y otra estructura simétrica, porque no son iguales, son estructuras diferentes, con funciones diferentes. ¿Ok? Ahora, luego tenemos la asimetría por bicapa lipídica. Explico. Tanto la cara interna celular como la cara externa celular van a tener proteínas y lípidos, ¿ok? Y también carbohidratos que la otra no posee. Les pongo un ejemplo. Los esfingolípidos y los glucolípidos y las glucoproteínas solo se encuentran en la cara externa de la membrana plasmática. Por si les viene en el examen, se lo repito. Esfingolípidos, glucolípidos y glucoproteínas solo se encuentran en la cara externa de la membrana plasmática, ¿ok? Mientras que en la cara interna no hay ninguna de este tipo de estructuras. Ahora, otro ejemplo sería que la fosfatilicerina es un lípido que mayoritariamente está en la cara interna de la membrana plasmática, pero minoritariamente en la cara externa, ¿ok? También les podría decir que, por ejemplo, esta proteína acá está mayoritariamente en la cara externa y poco en la cara interna.
Y aquí al revés, esta está mayoritariamente en la cara interna y poco en la cara externa. Ahora, también hay unas proteínas específicas de la membrana plasmática que se encuentran a lo largo de toda la cara interna que permiten unir la membrana plasmática con el córtex celular. El córtex celular es una estructura exclusiva de la cara interna de la célula, no de la cara externa. Por lo tanto, esas proteínas de anclaje para el córtex celular, que son estas como laminitas de acá, solo van a estar en la cara interna celular. Entonces, como tal, a la hora que estamos hablando de asimetría por cara de la membrana plasmática, estamos hablando de que la cara externa y la cara interna tienen diferentes elementos que no se repiten en una cara ni en la otra. ¿Ok? Y luego tenemos la simetría por célula u organelo. Les voy a poner un ejemplo. El hecho de que un organelo celular forme parte de una misma célula como tal, no quiere decir que va a tener las mismas proteínas que la membrana plasmática general. Les pongo un ejemplo. La mitocondria tiene los complejos de la cadena respiratoria en la membrana interna mitocondrial. Y ya les había mencionado que la membrana plasmática no posee esos complejos de la cadena respiratoria. ¿Ok? Entonces, como tal, ahí hay un tipo de asimetría. Otra cosa es que la membrana interna de la mitocondria posee los surcos mitocondriales. La membrana plasmática como tal no posee surcos. ¿Ok? Otra gran diferencia. ¿Ok? Otra cosa es que la membrana interna mitocondrial está mayoritariamente hecha a partir de proteínas, mientras que la membrana normal, por lo general, está compuesta mitad de lípidos y mitad de proteínas. Ahora, si nos tomamos en cuenta esto, diríamos, ok, pero la mitocondria es un caso especial, o sea, es rara por sí, pero también pasa con el núcleo celular. El núcleo celular, si yo lo comparara con estas dos estructuras, me voy a dar cuenta que el núcleo celular mayoritariamente está hecho a partir de proteínas, porque posee unas proteínas conocidas como nucleoporos, que permiten el paso de ARN y proteínas desde y hacia el citosol. ¿Ok? Entonces, como tal, aquí les pregunto, ¿ustedes creen que estas de acá van a necesitar la exportación y la importación de ARN? No, la mitocondria genera su propio ARN, por ejemplo, y sus propias proteínas. No necesita la exportación e importación de ningún tipo de molécula de ese estilo. Igual que la membrana plasmática general. La membrana plasmática general como tal no necesita eso porque eso ya se encarga del núcleo celular. Entonces, como tal, directamente eso vendría siendo asimetría por organelo celular. ¿Ok? Que cada organelo celular va a tener una estructura diferente, ¿ok? Dependiendo de las funciones que tenga esta membrana plasmática específicamente. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda, hay alguna pregunta, todo bien, todo correcto, alguna consulta, chicos, en relación a los tipos de simetría. ¿Alguna duda? Ok, procedamos. Ahora, como tal, existen diferentes tipos de lípidos de membrana plasmática. Como tal, el principal que nosotros vamos a estar manejando son los fosfolípidos, ¿ok? Principalmente, ustedes tienen que reconocer que el fosfolípido es una estructura completamente anfipática. Eso quiere decir que tiene un segmento completamente hidrofóbico. Para los que no recuerden que es una molécula anfipática, que es una molécula hidrofílica, que es una molécula hidrofóbica, les hago un pequeño refresco. Si le gusta el agua, vamos a dibujar una buena gota de agua. Si le gusta el agua, es hidrofílico. Si no le gusta el agua, es hidrofóbico. Pero si sí le gusta y no le gusta el agua, es anfipático. ¿Ok? Entonces, otra forma de verlo. ¿Tiene cargas polares? Es hidrofílico. No tiene cargas polares, por lo tanto tiene cargas neutras, es hidrofóbico. ¿Ok? Entonces, como tal, directamente, aquí si nos damos cuenta, tenemos una estructura anfipática. La anfipatía viene porque todo este segmento de acá, desde la molécula de glicerol y los dos ácidos grasos como tal, es básicamente todo hidrofóbico, ¿ok? Toda esta parte de acá es completamente hidrofóbica. ¿Por qué? Porque no tiene cargas, ¿ok? Miren acá, ustedes me pueden decir, ¿hay una carga? No, aquí no hay cargas, para nada. Pero acá, si nos pasamos acá a la cabeza polar, nos vamos a percatar de que aquí hay una carga negativa y aquí hay una carga positiva. Eso quiere decir que esto es polar. Por lo tanto, esto vendría siendo la región hidrofílica. ¿Qué pasa cuando yo tengo una molécula que tiene una región hidrofóbica y una región hidrofílica? Es una molécula anfipática. ¿Ok? Entonces, por eso es que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas, son moléculas que tienen secciones hidrofílicas y secciones hidrofóbicas. Ahora, como tal, la disposición de los fosfolípidos viene de la siguiente manera. Solo voy a pasarme a la siguiente diapositiva porque quiero que vean una cosa. La disposición va de la siguiente manera. Recuerden que el medio extracelular y el medio intracelular son medios polares porque están llenos de agua, ¿ok? Pero, como tal, se forma lo que viene siendo tres segmentos. Va a ser un segmento polar, otro segmento polar y un segmento neutro.
Entonces, como tal, las cabezas de los fosfolípidos, que son las cabezas polares, como son polares estas cabezas, van a ir orientadas hacia las regiones polares de la membrana plasmática. ¿Ok? O sea, básicamente van a ir orientadas ya sea hacia el medio extracelular o hacia el medio citosólico. ¿Ok? Ahora, como las colas de los fosfolípidos son colas no polares, se van a orientar entre ellas para poder formar un medio neutro. Y de esa manera poder llevar a cabo la formación de un lugar en el cual estas estructuras no se sienten incómodas por estar interactuando con estructuras polares. ¿Ok? Entonces, eso vendría siendo la disposición de los fosfolípidos en la membrana plasmática. Ahora, como tal, hay que entender que básicamente hay diferentes tipos de fosfolípidos. ¿Ok? Pero esto a que se dé. Voy a quitar esto de acá. Lo que pasa es que yo puedo cambiar este aminoalcohol. ¿Ok? Dependiendo del aminoalcohol que yo le coloque, ¿ok? Voy a formar un tipo de fosfolípido diferente. Es como cuando uno venía y tenía estos trompitos que salían en los chetos, en las lays, ¿ok? Y pues uno le podía cambiar el trompito, ¿ok? Y era un trompito diferente, ¿ok? Creo que ustedes no están tan viejos como yo para acordarse de eso, pero igual les hago la referencia. Entonces, aquí lo que pasa es que, por ejemplo, este mismo alcohol existen diferentes tipos. Está la serina, la colina, la etanolanina, por ejemplo. Entonces, como tal, si yo quiero formar un fosfolípido de colina, solo cambio este aminoalcohol y le pongo la colina, que es otro aminoalcohol, y sería una fosfatilcolina. Puedo hacer lo mismo con la serina, formando la fosfatiliserina, y puedo hacer lo mismo con el inositol, formando el fosfatilinositol. ¿Ok? Por eso es que existen diferentes tipos de fosfolípidos, porque puedo ir cambiando el aminoalcohol que le voy incorporando. Este cambio de aminoalcohol viene determinado por las necesidades de la membrana plasmática a la que yo esté haciendo el trabajo de la formación de su estructura. ¿Ok? Entonces, como tal, no sé si les quedó claro todo lo relacionado con el fosfolipio o hay alguna parte específica que sean que repita. ¿O todo claro, chicos? Coméntame, Baltasar, ¿cuál es tu duda? Esa parte sí la entendí, pero estuve leyendo el libro y decía que los fosfolípidos son sintetizados por el retículo endoplasmático. No sé si sea cierto, es que no le entendí bien esa parte. Ok. La pregunta de mi compañero es, ¿los fosfolípidos son sintetizados por parte del retículo endoplasmático? Está bien, pero aquí hizo falta una aclaración. ¿Quién es el encargado verdaderamente de la formación de los fosfolípidos? Es el retículo endoplasmático liso, porque el retículo endoplasmático liso es el principal encargado de la biosíntesis de todos los tipos de lípidos. Colesterol, triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos, fosfolipio, ¿cómo se llama esto? Hormonas esteroideas, etcétera. Cualquier estructura que esté hecha a partir de lípidos, en el 99% de los casos está hecha a partir de lo que es el retículo endoplasmático liso. ¿Ok? Ahora, ojo, si se dan cuenta, dije 99% de los casos, porque los peroxisomas, de manera muy rudimentaria, ojo, pueden sintetizar ciertos tipos de lípidos, ¿ok? Por ejemplo, ciertos tipos de colesterol. Como les digo, es muy rudimentaria la función, o sea, no es como que, ay, sí, se encarga la formación de lípidos, no, es muy rudimentaria la función, ¿ok? Pero, sin embargo, sí la menciono porque es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Entonces, no sé si contesté tu duda, Baltasar. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Ahora, ¿hay alguna otra duda en relación a estos conceptos, chicos? Ok, prosigamos. Ok, entonces, como tal, vamos a ahorrar todo esto de acá. Solo denme un segundo. Ok. Esa. Disculpe. Entonces, como tal, vamos a platicar sobre lo que es la simetría de los lípidos en la membrana plasmática. Bien, aquí está referenciado con diferentes colores. La fosfatilcolina, la serina, la tronanina, la esfingomielina, el colesterol y los glucolípidos. Miren cómo en la membrana externa hay mayoritariamente esfingomilinas y glucolípidos, ¿ok? Porque directamente, como les mencioné hace un momento, estas estructuras son exclusivas de la cara externa de la membrana plasmática, ¿ok? No se encuentran en la cara interna. Mientras que en la cara interna hay una mayor concentración de fosfatilglicerina. Una cosa, no creo que se les pregunte, pero igual por cualquier cosa se las menciono, directamente esto se debe a que el que le proporciona la carga negativa a la cara interna de la membrana plasmática es la fosfatilglicerina, pero el que le proporciona la cara externa, una carga negativa, es el ion cloro, que tiene una carga negativa. ¿Ok? Entonces, la carga negativa viene determinada por diferentes factores. En la cara interna, por la fosfatilglicerina, y en la cara externa, por el principal ion
negativo de la membrana plasmática externa, que es lo que es el ion cloro. Ahora, como tal, directamente aquí tal vez no hay tanta relevancia en lo que hay que comprender, pero sí me gustaría que vieran que directamente, tanto en las estructuras como proteínas, como lo que son los carbohidratos, se encuentra la asimetría de la membrana, pero también por los diferentes tipos de lípidos se puede generar una asimetría entre la membrana interna y la membrana externa. Ahora, en el caso del colesterol, una cosa que quiero que tengan en cuenta es que en las dos bicapas lipídicas, más o menos las concentraciones de colesterol son más o menos similares, o sea, no son como así como que hay una que tiene más, hay otra que tiene menos, no, el colesterol más o menos es una concentración bastante similar tanto en la cara externa como en la cara interna de la membrana plasmática. Ahora, en el caso de otras membranas plasmáticas que se encuentran dentro de la misma célula, ¿ok? Vamos a darnos cuenta de que los elementos son completamente diferentes, al igual que la disposición de los lípidos. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí como que está mucho mejor distribuido la concentración de fosfatilicerina, la fosfatilcolina y el fosfatilinositol, ¿ok? Se dan cuenta, está mucho mejor distribuido tanto en la cara externa como en la cara interna de esta membrana plasmática. Además de que la concentración de colesterol es mucho menor. Eso quiere decir que esta membrana plasmática es mucho más fluida. Otra cosa es que aquí no aparecen estructuras como las esfingomilinas y los glucolípidos, que son estructuras exclusivas de la membrana plasmática, específicamente la cara externa de la membrana plasmática como tal. ¿Ok? Entonces, directamente eso vendría siendo la simetría de las membranas, dependiendo de los lípidos. ¿Ok? Ahora, sí, dime, Baltasar, coméntame. Disculpa que te moleste, es que mira, tengo esta duda. Estuve leyendo también el libro y decía que los lípidos, fosfolípidos, son fluidos también por la cola hidrocarbonada y la otra que no era hidrocarbonada. No sé si estoy en lo correcto. A ver, mencionas que los lípidos... A ver, reformula tu pregunta, por favor. Los fosfolípidos, las colas hidrocarbonadas, algunas son, o sea, que tienen la misma cola, pero otras tienen una hidrocarbonada y otra que no es hidrocarbonada. No sé si estoy en lo correcto. Ok, ya vi. Hay un error de interpretación. Mira, lo que pasa es que, como tal, las colas de los fosfolípidos siempre van a ser hidrocarbonadas, porque básicamente son lípidos. Y acuérdate que los lípidos son esqueletos de hidrocarburos, ¿ok? Porque, o sea, bueno, no son esqueletos de hidrocarburos. Bueno, sí son esqueletos de hidrocarburos, que si te das cuenta, tienen esta estructura de acá. Ahora bien, lo que tú estás intentando explicar es que la fluidez de la membrana viene determinada por la estructura de esta cadena hidrocarbonada, ¿ok? O sea, dependiendo de la estructura de esta cadena hidrocarbonada, puede volverse una membrana plasmática más o menos fluida. Eso vendría siendo como que una reinterpretación de lo que tú me estás diciendo. Porque sí, no es como que una no sea hidrocarbonada, porque ambas colas de los fosfolípidos van a ser hidrocarbonadas. Al final de cuentas son lípidos. Pero, dependiendo de la forma de esta estructura hidrocarbonada, puede ser más o menos fluida. ¿Ok? Muy bien, gracias. Con mucho gusto. Ahora, igual, ahorita lo voy a profundizar más a detalle. Ahora, vamos a hablar sobre la fluidez de la membrana. Empezamos por la temperatura. Recuerden, ¿qué les había dicho en el primer módulo yo, para los que recibieron clases conmigo en el primer módulo? Yo sé que suena tonto, pero apréndanse las leyes de los electrones, mucha, ¿ok? ¿Qué les dije yo cuando hay electrón, qué pasa con la temperatura de los electrones? Si yo voy a poner 3 tipos de temperatura. Temperatura ambiente, mi todo tibio, mi todo temperatura ambiente, temperatura alta y temperaturas bajas. Entonces, cuando un electrón está en temperatura ambiente, la velocidad es estándar, ¿ok? Es una velocidad ni muy alta ni muy baja. Cuando los electrones están en un lugar de temperaturas altas, los electrones se excitan. Por lo tanto, aumenta la velocidad. Pero cuando estamos en un lugar donde los electrones tienen temperaturas bajas, disminuye considerablemente la velocidad de estos. ¿Ok? Entonces, como tal, quiero que tengan en cuenta estas leyes. Bajas temperaturas, disminución de la velocidad de los electrones. Temperatura normal, pues velocidades normales. Y temperaturas altas, la velocidad aumenta exponencialmente. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Por qué lo menciono? Porque cada vez que tocamos el tema de temperatura siempre hago referencia a esto de los electrones. Por una simple y sencilla razón. Porque esto afecta a muchos sistemas biológicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que la bicapa lipídica está mayoritariamente, ojo, compuesta por fosfolípidos, porque por eso se llama bicapa fosfolipídica, ¿ok? O sea, la estructura base
de las membranas plasmáticas son los fosfolípidos. Eso quiere decir que cualquier estructura, cualquier elemento que afecte a los lípidos de la membrana plasmática va a afectar a su fluidez. Ahora, cuando estamos en una temperatura fisiológica normal, que si no estoy mal está entre los 36, 37 grados centígrados, corríjame si estoy mal, directamente los electrones que están en las colas de los fosfolípidos básicamente están rotando de manera constante, ¿ok? Permitiendo que se formen las interacciones de Van der Waals, ¿ok? O sea, directamente aquí es un movimiento constante, ni muy rápido ni muy lento, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo vengo y aumento la temperatura? Lo que va a pasar es que al aumentar la temperatura, los electrones se van a mover demasiado rápido. ¿Y qué les dije yo? Miren, los electrones básicamente son los que permiten que se formen este tipo de interacciones, ¿ok? Por así decirlo. Pero ¿qué pasa si el electrón de la nada se mueve desde esta posición a esta posición, 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 a esta posición? ¿Por qué? Porque está completamente excitado. Eso quiere decir que como este electrón se está moviendo, este electrón también se está moviendo por acá, no se puede formar esta interacción. Por lo tanto, se pierden las interacciones de Van der Waals. ¿Por qué creen que cuando yo pongo una barra de mantequilla en un sartén hirviendo, la mantequilla que está en un estado sólido pasa en un estado líquido? Porque al aumentar la temperatura, aumenta los electrones en los lípidos que se encuentran dentro de lo que viene siendo mi barra de mantequilla, y eso provoca que las interacciones de Van der Waals que mantenían unidos estos lípidos se rompan y provoque que directamente pasemos a una estructura mucho más fluida. ¿Por qué? Porque no se pueden agarrar entre ellos los lípidos, y al no poder agarrarse, pasan de una estructura poco fluida a una estructura muy fluida, de una estructura sólida a una estructura líquida. ¿Ok? Ahora, eso pasa cuando yo aumento las temperaturas. ¿Qué pasa cuando yo disminuyo las temperaturas? El electrón, como tal, ustedes ya saben que se va a estar movilizando, o sea, no es como que se queda quieto en un lugar, pero va a estarse movilizando de acá para acá, de acá para acá, de acá para acá, y va a volver acá, y de acá para acá, y de acá para acá, y de acá para acá, y va a volver acá. ¿Ok? Entonces, como tal, se dan cuenta, es un movimiento que va a mantener más o menos estable esta estructura. Ni demasiado estable, ni demasiado inestable. Pero, ¿qué pasa cuando yo disminuyo la temperatura? Entonces, cuando yo disminuyo demasiado la temperatura, provoco que los electrones disminuyan su excitabilidad y por lo tanto hacen que se queden más tiempo en un lugar específico, ¿ok? O sea, se quedan ahí como que más tiempecito, ok, vamos a ver la hora, esperemos un ratito más, ok, entonces me cambio de lugar, pero este también se cambió de lugar al mismo tiempo, entonces como tal, se mantiene la otra de la estructura. Entonces, seguimos. Ok, otro segundito, y así se va yendo. ¿Qué nos damos en este ejemplo como tal? Si nos damos cuenta, aquí los electrones se mantienen mucho más tiempo en un lugar específico. Y eso lo que provoca es que las interacciones sean 1000 veces más estables. ¿Ok? Por eso es que cuando yo pongo mi vaso con agua en el refrigerador, pasa de un estado líquido a un estado sólido. Porque los electrones que se encuentran en las moléculas de agua se encuentran mucho más estables, mucho más localizados en un área, permitiendo el aumento de las interacciones intermoleculares, en este caso puentes de hidrógeno, y de esa manera provoca que se solidifique mi agua convirtiéndola en hielo. Ahora, ¿esto cómo se aplica, por ejemplo, con el aceite, con los lípidos? En el caso de los lípidos es, por ejemplo, como que yo metiera una manteca de cerdo en el congelador. Creo que todos hemos visto la manteca de cerdo. Entonces, ¿cómo tal? ¿Qué pasa con esto? Esta, por lo general, viene en un estado líquido. Pero a la hora que yo la meto en un refrigerador, lo que va a pasar es que va a pasar de un estado líquido a un estado sólido. ¿Por qué? Porque aumenté las interacciones intermoleculares al disminuir la temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con la membrana plasmática? La membrana plasmática está hecha a partir de lípidos. Si tú tenés muy altas temperaturas, aumenta la fluidez de la membrana. ¿Por qué? Porque como no hay tanta resistencia, porque los lípidos no están unidos por las interacciones de Van der Waals, porque como aumentaste la temperatura, básicamente eliminaste las interacciones de Van der Waals. Entonces, como tal, al ya no existir estas interacciones, las moléculas tienen menos resistencia y pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática. Pero, ¿qué pasa si yo bajo la temperatura? Al bajar la temperatura, aumento aún más las interacciones de Van der Waals. Y al aumentarlas aún más, aumento la resistencia. Por lo tanto, aumento la dificultad para poder atravesar la membrana plasmática y disminuyo la fluidez. Entonces, dicho de una manera simple, yo vengo y aumento la temperatura, también aumenta la fluidez. Yo vengo y disminuyo la temperatura, disminuye la fluidez. ¿Ok? Entonces,
¿A todos les quedó claro este concepto? ¿Alguien iba a hablar? Ah, ok, creo que dijeron sí. Ahora, sí, cuando tú aumentas la temperatura, la excitabilidad es mucho mayor, ¿ok? Así, la pregunta que hizo el compañero en otro tema, la excitabilidad, perdón, ¿es mayor a mayor temperatura? Sí, aumenta la excitabilidad con mayor temperatura y disminuye a menor temperatura, ¿ok? Ahora, ¿alguien iba a hablar? Ok, excelente. Entonces procedemos. Ahora, en el caso del largo y la saturación de los lípidos. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Este es un caso hipotético. Aquí tenemos un lípido y aquí tenemos otro lípido. ¿Ok? Entonces, yo voy a preguntar, ¿el espacio entre este de acá y este de acá es el mismo o es diferente? O sea, los espacios que hay entre estas dos estructuras paralelas, ¿son los mismos o son diferentes? Exactamente, porque son dos estructuras paralelas. Ahora, otra pregunta. ¿Esta de acá y esta de acá tienen la misma distancia entre espacios o son diferentes? Diferente. Exactamente, son diferentes. Pero, ¿por qué les hago esta pregunta específicamente? Porque así funcionan en el caso de los lípidos. Miren, los ácidos grasos del tipo saturados, recordemos que no presentan enlaces dobles. Y al no presentar enlaces dobles, no presentan cambios de dirección en su estructura. Pero los lípidos del tipo insaturados sí presentan enlaces dobles y por lo tanto presentan cambios de dirección en su estructura. Ahora, las fuerzas de Van der Waals, ¿cómo funcionan? Estas fuerzas como tal saben que son débiles y de corto alcance. Eso quiere decir que las dos estructuras tienen que estar muy pegaditas, ¿ok? Para esa manera poder llevar a cabo la formación del enlace Van der Waals. Entonces, como tal, como estas dos están muy pegaditas, pueden formarse las interacciones de Van der Waals. Ahora, como tal, estas van a aumentar mientras más largas sean las cadenas de los ácidos grasos. Y pueden seguir así hasta que termine la estructura del ácido graso, siempre y cuando estos dos puntos, el de acá y el de acá, separen a la misma distancia este ácido graso de este ácido graso. Por eso les dije, miren estas cómo están a la misma distancia uno del otro. Pero ¿qué pasa acá? Acá lo que pasa es que las interacciones de Van der Waals van a ser mucho menores. ¿Pero por qué? Lo que pasa acá es que yo vengo y a la hora de tener lo que inicia nuestra estructura, se dan cuenta, cuando hay el cambio de dirección, lo que pasa es que el espacio es mucho mayor y por lo tanto ya no puedo formar la interacción de Van der Waals, porque como les digo, son fuerzas débiles y de corto alcance. Entonces, como tal, como ya no puedo formar esta unión directamente, disminuyen las interacciones de Van der Waals y por lo tanto se da una estructura mucho menos estable. Ahora, recuerden que estas estructuras siguen la ley del planeta de los simios. Simios solos son débiles, simios juntos son fuertes. Si no han visto las películas del planeta de los simios, mírenlas. Ahora, lo que pasa acá es que, ¿por qué hago esta analogía? Porque pasa exactamente lo mismo que fuera con una guía telefónica. Bueno, creo que ustedes están muy jóvenes para eso. Es como una Biblia. Creo que todos tenemos una Biblia. La Biblia latinoamericana es God aquí en Guatemala. Entonces, ¿qué pasa? Creo que todos hemos visto este libro que se dan cuenta, tiene hojas demasiado delgadas. Todas las Biblias que yo conozco tienen hojas muy delgadas. Ahora, si yo intento romper una hoja de una Biblia, lo puedo hacer muy fácil porque es un papel muy delgado. Intento romper dos, me cuesta un poquito más, pero no hay clavo. Intento romper 50, 60, tal vez ya se complica más, pero no es imposible. Pero ¿qué pasa si yo quiero agarrar la Biblia completa y la quiero romper de un cuentazo? No puedo. Porque sí, las hojas por sí solas son débiles, pero en conjunto son fuertes. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras yo más interacciones de Van der Waals tenga, más fuerte va a ser la unión entre este de acá y este de acá. Y mientras yo menos interacciones de Van der Waals tenga, más débil va a ser la unión entre este de acá y este de acá. Por eso los ácidos grasos del tipo insaturados, como este de acá, son mucho más fluidos. ¿Por qué? Porque estas interacciones de Van der Waals yo puedo venir y romperlas fácilmente. Mientras que acá, estas yo no las puedo romper fácilmente. ¿Por qué? Porque son un número tan elevado que yo no puedo romperlas con la misma facilidad que rompo estas de acá. ¿Ok? Entonces, eso vendría siendo cómo afecta la saturación a una bicapa fosfolípica. ¿Por qué? Porque si tengo muchos lípidos del tipo saturados, M, bicapa fosfolípica, voy a tener una membrana plasmática demasiado estable y por lo tanto va a tener mucha más resistencia para el paso de las moléculas. Por lo tanto, va a ser mucho menos fluida. ¿Ok? Eso quiere decir que más saturada
menos fluidez. Ahora, cuando yo tengo una membrana plasmática mucho más insaturada, ¿ok? Lo que va a pasar es que esta va a tener mucha menor resistencia. ¿Por qué? Porque es una estructura mucho más fluida. Entonces, al ser mucho menos fluida, lo que va a pasar es que va a tener mucha menor cantidad de interacciones de Van der Waals. Bueno, al ser mucho menos saturada, perdón, va a tener mucha menor cantidad de interacciones de Van der Waals y por lo tanto va a ser mucho más fluida. ¿Por qué? Porque tiene menor resistencia. ¿Ok? Entonces, como tal, mayor saturación, menor fluidez. Menor saturación, mayor fluidez. ¿Ok? Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es el largo de la cadena. Ahora yo les voy a preguntar. Tenemos este ácido graso. Imaginemos que es lineal. Tenemos este ácido graso acá. Y tenemos este ácido graso acá. Ahora aquí hay una pregunta que tal vez ustedes dirán, ¿qué pasó ahí? Este ácido graso acá, ¿como cuál de los dos se comportaría? ¿Como este de acá o como este de acá? Ok. Como los dos. Se comporta como los dos al mismo tiempo. Por una simple y sencilla razón. Este, se dan cuenta, es un ácido graso saturado de cadena corta. ¿Ok? Entonces, como tal, lo que pasa es que al ser de una estructura de cadena corta, tiene muy pocas interacciones de Van der Waals. Eso quiere decir que estas pocas interacciones de Van der Waals fácilmente se van a desestabilizar. ¿Ok? Pero al ser un ácido graso de tipo saturado, al mismo tiempo que se desestabilizan, también se vuelven a armar. Entonces, como tal, están en un estado intermedio entre un ácido graso saturado y un ácido graso insaturado. ¿Ok? Porque no tiene el tamaño de un ácido graso saturado de cadena larga como para mantener estables sus estructuras de Van der Waals, pero tampoco tiene la estructura de lo que es un ácido graso insaturado como para perder completamente sus interacciones de Van der Waals. Entonces, como tal, están en un vaivén entre los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. ¿Ok? Entonces, también esto afecta lo que es la fluidez de la membrana. ¿Por qué? Porque mientras más grande sean los ácidos grasos, habrá más interacción de Van der Waals y por lo tanto habrá menor fluidez. Y mientras más cortos los ácidos grasos, habrá menos interacciones de Van der Waals y por lo tanto mayor fluidez. Ahora, esos primeros dos conceptos son los más complicados de entender, pero el que viene a continuación es más fácil, el colesterol. Miren, esta está fácil. El colesterol como tal es un regulador de la fluidez de la membrana plasmática. ¿Ok? Aquí se las tiro simple. Mayor concentración de colesterol, menor fluidez. Menor concentración de colesterol, mayor fluidez. No se dan bolas con eso. Aquí es bastante simple. ¿Ok? Repito, mayor concentración de colesterol, menor fluidez. Y menor concentración de colesterol, mayor fluidez. ¿Ok? Y por último, tenemos la cantidad de proteínas. Aquí lo que pasa es que yo les dije, ¿qué tienen todas las proteínas en común, aunque los doctores digan que no es cierto? Tienen un sitio activo técnicamente, y tienen una acción específica. ¿Cómo lo vimos en enzimas el día de ayer? Especificidad de acción y especificidad de sustrato. Ojo, yo sé que en otras proteínas no se les conoce como sustrato, no se les conoce como centro activo, pero son símiles, ¿ok? Son estructuras similares, son estructuras homónimas, ¿ok? Ahora, todas las proteínas globulares, ojo, globulares. Ahora, en el caso de estas proteínas como tal, como tienen una acción muy específica y solo reaccionan como moléculas muy específicas, quiere decir que son bastante selectivas, ¿ok? Ahora, eso explica por qué las membranas plasmáticas, cuando están compuestas mayoritariamente por proteínas, son membranas plasmáticas que son mucho más selectivas, porque como las proteínas son bastante selectivas con qué moléculas interactúan, entonces como tal, si estás mayoritariamente hecho a partir de proteínas, vas a ser más selectivo con qué moléculas van a pasar. Eso se traduce en que una membrana plasmática mayoritariamente proteica es mucho más selectiva y por lo tanto menos fluida, y una membrana plasmática mayoritariamente lipídica y minoritariamente proteica es mucho más fluida, por lo tanto es mucho menos selectiva, ¿ok? Gracias al número bajo de proteínas que posee. Ahora, imaginemos un caso hipotético, ¿ok? En el cual yo quiero hacer una membrana plasmática exageradamente fluida, o sea, así el tope de la fluidez. ¿Qué aspectos necesitaría yo para poder hacer una membrana plasmática demasiado fluida? Número 1, aumentar la temperatura. Número 2, disminuir el largo de las cadenas y disminuir la saturación de las cadenas. ¿Ok? Número 3, disminuir la concentración de colesterol. Y número 4, disminuir la cantidad proteica. Eso me generaría una membrana plasmática superfluida. Ahora,
una membrana plasmática muy poco fluida, ¿ok? O sea, bastante selectiva, tendríamos que disminuir la temperatura, aumentar el largo de las cadenas de los ácidos grasos, aumentar la saturación de los ácidos grasos, aumentar las concentraciones de colesterol y aumentar la cantidad de proteínas. ¿Ok? Entonces, como tal, eso vendría siendo los elementos que afectan a la fluidez de la membrana plasmática. Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo correcto, chicos? ¿Alguna consulta? ¿O todo claro? Ok. Entonces, procedamos. Okay. Ahora, hay otro aspecto que también, por así decirlo, favorece la fluidez de la membrana plasmática, que es el movimiento de los fosfolípidos. Entonces, ¿qué pasa a continuación? Básicamente, hay 4 movimientos que llevan a cabo los fosfolípidos, de los cuales son 3 naturales y uno que no se da de manera natural. Entonces, vamos a hablar primero sobre los 3 naturales. Primero que nada, tenemos la rotación de cabezas. La rotación de cabezas básicamente es como que un fosfolípido se hubiera metido a clases de ballet y estuviera rotando sobre su propio eje, así como una bailarina gira sobre su propio eje, ¿ok? Los fosfolípidos pueden girar sobre su propio eje, ¿ok? Eso es la rotación de cabezas. Ahora, luego tenemos la difusión lateral. Ojo, la difusión lateral solo se lleva a cabo en una sola membrana plasmática, o sea, no es como que va de membrana a membrana, ¿ok? Sino que solo se da en una sola membrana plasmática, ¿ok? Ahora, la difusión de cabezas es como cuando uno va a este tipo de conciertos, por ejemplo, en los cuales no hay como que asientos determinados, y tú llegaste tarde al concierto, pero quieres venir e irte hasta el frente para de esa manera poder ver a tu artista favorito, casi que te sude el cabrón enfrente tuya, pero para poder ser menos evidente, tú vas a venir y te vas a ir colando entre el baile para enfrente, para enfrente, para enfrente, hasta llegar a enfrente de todos en el concierto, ¿ok? Entonces, como tal, eso básicamente es la difusión lateral. El fosfolípido se va colando entre todos los fosfolípidos para cambiarse de esta posición de acá a esta posición de acá, ¿ok? Y por último, tenemos la flexión de colas. Como diría el buen Ronnie Coleman, el día de pierna no se salta mucho, ¿ok? Entonces, como tal, aquí pasa exactamente lo mismo. El fosfolípido le toca su día de pierna y él jamás se lo va a saltar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a hacer sentadillas para de esa manera poder mamadísimos lo que vienen siendo las colas de su estructura, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Básicamente es eso. Abre y cierra las colas de los fosfolípidos para de esa manera poder aumentar la fluidez de la membrana. Todos estos elementos, la rotación de las cabezas, la difusión lateral y la flexión de colas, todos aumentan la fluidez de la membrana plasmática, ¿ok? En todos los casos. Ahora, estos movimientos como tal son movimientos espontáneos, son movimientos naturales. ¿Eso qué quiere decir? Que no consumen energía, ¿ok? Y que se dan de manera normal dentro de la membrana plasmática. Son movimientos así como que que se llevan a cabo de manera regular. Ahora bien, ¿qué pasa con el flip-flop? El flip-flop es un movimiento especial, por así decirlo, que no se lleva a cabo en todas las situaciones específicas. Lo que pasa es que el flip-flop, sí, cambia un fosfolipio de la cara interna de la membrana plasmática a la externa o viceversa. Esto lo hace por medio de una enzima conocida como la flipasa, que consume ATP. Una mnemotécnica que a mí me sirvió en su momento para poder aprenderme esta terminología es que yo miraba muchos youtubers españoles en su momento, Auronplay, qué sé yo, esas vainas. Entonces lo que pasaba es que utilizaron una frase que pues se me quedó mucho, que es flipas. Entonces, la flipasa flipa porque transporta un fosfolipio de una membrana plasmática a otra membrana plasmática. Es una mnemotécnica que me sirvió, se las dejo por cualquier cosa. Ahora, como tal, este movimiento no es espontáneo ni tampoco se lleva a cabo de manera natural, sino que es un movimiento que se lleva a cabo solo en condiciones específicas. ¿Qué condiciones específicas serían? Un ejemplo de estas condiciones podría ser que la célula esté muriendo. Explico. Cuando la célula está muriendo, o sea, cuando se quiere suicidar, básicamente, lo que sucede es que pasa por un proceso conocido como apoptosis celular tipo 1, o también conocido como muerte celular programada. Lo que sucede es que empieza a morir toda la maquinaria interna celular, pero la célula no se puede quedar ahí tirada, muerta, a la par de otras células que conforman un tejido, porque eso podría provocar lo que son procesos necróticos. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, lo que hace es que manda fosfatidilserina con carga negativa al medio extracelular para poder aumentar la carga negativa de este. Y de esa manera, estas cargas negativas le mandan una señal al sistema inmune, como diciéndole, mira, manito, fíjate que me voy a suicidar. Entonces, como tal, no sé si sería mucha molestia
de que pudieras ir por mi cadáver para no apestar la casa, así buena onda, ¿ok? Y pues de esa manera podrás hacerme un funeral bonito. Entonces, como tal, el sistema inmune dice, pues va, con mucho gusto. Entonces, cuando termina el suicidio, viene a recoger los restos celulares y de esa manera evita que se generen procesos necróticos, ¿ok? Entonces, eso vendría siendo un caso especial en el cual podemos utilizar el flip-flop para llevar a cabo el movimiento de los fosfolípidos, ¿ok? Entonces, ¿alguno tiene alguna duda en relación a los movimientos o los factores que aumentan la fluidez de la membrana plasmática? ¿O todo bien, chicos? Perdón, una pregunta, no escuché bien. ¿Este movimiento de flip-flop sí consume ATP? ¿Escuché? Este proceso sí consume ATP y es un proceso que no se da de manera natural ni tampoco es espontáneo. O sea, solo se da en condiciones específicas. Gracias. Y con mucho gusto, compañera. ¿Hay alguna otra duda, chicos? Situaciones especiales como por ejemplo la apoptosis celular. Si la célula se está suicidando porque directamente ya cumplió su proceso de vida, pues puedo utilizar flip-flop para mandar señales extracelulares al sistema inmune para decirle que se va a suicidar y vaya a recoger su cadáver para que de esa manera no afecte a las células circundantes. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok, excelente. Entonces procedamos. Ok. Solo denme un segundito. Ahora, el colesterol. El colesterol, también conocido como ciclopentano perhidrogenantreno, ¿ok? Entonces, no es necesario que se aprenda ese nombre, solo estoy alardeando como me costó aprendérmelo de memoria, pero el caso aquí es lo siguiente. No se aprenda nada más que el colesterol básicamente es un lípido que disminuye la fluidez de la membrana plasmática. Y recuérdense la regla que les dije. Mayor cantidad de colesterol, menor fluidez. Menor cantidad de colesterol, mayor fluidez. Es lo único que tienen que saberse. Ahora, si se pone mamón el que les haga preguntas de colesterol, les pueden poner cosas como es una molécula que regula la fluidez de la membrana plasmática que está asociada a la formación de hormonas como la testosterona y la progesterona. Esa vendría siendo una pregunta muy rebuscada para decir lo mismo, colesterol, porque el colesterol como tal tiene la capacidad de poder formar hormonas esteroideas, como la testosterona, la progesterona y también vitaminas como la vitamina D. Eso se los enseñaron en el módulo pasado, pero por cualquier cosa les podrían hacer una pregunta así de rebuscada para este parcial, ¿ok? Entonces, como tal, tengan en cuenta eso por cualquier cosa. Ahora, directamente más allá del colesterol no hay que mencionar nada porque créanme que no es tan relevante, ¿ok? Ahora, antes de empezar con las proteínas de la membrana plasmática, me gustaría preguntarles, ¿alguno tiene alguna duda en relación a los conceptos previamente mencionados? ¿O alguna consulta? ¿O todo bien, chicos? Ok. Ok, súper. Ahora, como tal, básicamente las proteínas de membrana plasmática, como les había mencionado hace un momento, se pueden clasificar en dos tipos, como proteínas integrales o también conocidas como, o también proteínas periféricas. Las proteínas integrales básicamente son aquellas que forman directamente parte de la membrana plasmática, o sea, como las proteínas del complejo de la cadena respiratoria, por ejemplo, o la bomba ácido potasio, que sería otro ejemplo. Pero también podemos encontrar proteínas que no están directamente integradas en la membrana plasmática y que son proteínas que son de tipo periféricas, que se encuentran tanto en la cara externa como en la cara interna celular. Ahora, como tal, directamente estas proteínas cumplen diferentes funciones dentro de la membrana plasmática. Podemos encontrar proteínas transportadoras como la bomba ácido potasio, por ejemplo, también de anclaje celular que permiten la formación de desmosomas y hemidesmosomas. Ya sabemos que desmosoma es unión célula con célula y hemidesmosoma es unión célula con matriz extracelular. Luego, también como receptores celulares, por ejemplo, yo les puse la GLUT, que técnicamente en ciertas condiciones puede funcionar como un receptor celular, pero también les puedo poner, por ejemplo, la proteína tirosina quinasa, que la tirosina quinasa como tal es una proteína, esta la van a ver en el quinto módulo, ¿ok? Que básicamente aquí tiene la membrana plasmática y tiene un dominio externo y un dominio interno. Entonces, el dominio externo lo que hace es que se excita con tirosina y el dominio interno lleva a cabo procesos de quinasa, que básicamente es fosforilación a nivel de sustrato, para poder activar moléculas, ¿ok? Recuerden que yo les dije que era importante conocer que la fosforilación es un proceso de activación. Lo van a empezar a ver desde el momento en el cual empiecen con señalización celular. Entonces, como tal, recuerden mucho lo que es la fosforilación a la hora de hablar sobre activación de procesos, ¿ok? Por ejemplo, la tirosina quinasa. Después de eso, podemos platicar también
sobre lo que es una función enzimática. ¿Para qué profundizar? Ya tuvimos una clase de enzimas el día de ayer, pero ya saben que la función enzimática básicamente es convertir un sustrato en un producto por medio de la actividad catalítica de una enzima. Ahora, como tal, las proteínas in vitro, en una membrana plasmática in vitro, ojo, para los que no sepan qué es in vitro o es in vitro quiere decir que está, por ejemplo, en un sistema no biológico, o sea, por ejemplo, en una placa de vidrio, por ejemplo, en laboratorio. In vivo quiere decir que está en un ser vivo, ¿ok? Como en un humano, un perro, un gato, una chinchilla, ¿ok? Entonces, como tal, tengan en cuenta cuál es la diferencia entre in vitro e in vivo. Ahora, en sistemas in vitro se ha demostrado que se puede llevar a cabo la formación de unas estructuras conocidas como lipid raft, también conocidas como balsas lipídicas. Las balsas lipídicas básicamente son concentraciones de concentraciones de proteínas en un solo espacio específico. O sea que básicamente muchas proteínas de membrana plasmática se acumulan en un segmento específico de membrana plasmática. Es como, por así decirlo, como un lunar. Como un lunar que, si se dan cuenta, básicamente es una acumulación de células en un lugar específico. Entonces, hace que es como un lunar, pero para la membrana plasmática. ¿Y de qué se compone ese lunar? De una concentración excesiva de proteínas en un lugar específico de la membrana plasmática. Esta lipid raft, que se han demostrado que sí existen mayoritariamente in vitro, ¿ok? Sirven para poder llevar a cabo una mayor cantidad de procesos relacionados con proteínas en un área específica, ¿ok? No les puedo decir, no he encontrado evidencia de que se hayan encontrado en sistemas orgánicos, pero sí les puedo decir que sí se ha demostrado que existen como tal este tipo de estructuras. Por eso no digo directamente que están en sistemas orgánicos, porque no he encontrado información que lo determine como tal, ¿ok? Ahora, directamente, en el caso de las proteínas, yo les había dicho en el módulo pasado, recuérdense que tienen que aprender que existen aminoácidos del tipo polares y del tipo no polares, ¿ok? ¿Por qué? No les va a servir para el módulo pasado, les dije, les iba a servir para este módulo. Entonces, ¿por qué yo les hice esa aclaración? Porque eso sirve para entender por qué las proteínas, ¿ok? Dije lípidos, es aminoácidos polares y aminoácidos no polares, perdón, correcto. Entonces, lo que pasa acá es que las proteínas que están compuestas por aminoácidos directamente tienen aminoácidos del tipo polares para el medio intracelular y el medio extracelular y aminoácidos del tipo no polares para el espacio transmembranal. ¿Por qué pasa esto? Porque recuerden, el espacio transmembranal es un espacio del tipo hidrofóbico, ¿ok? Por lo tanto, necesita tener aminoácidos del tipo hidrofóbico. Y luego tenemos los aminoácidos del tipo polares que se encuentran en los segmentos polares de la membrana plasmática, ¿ok? Ahora, los segmentos polares son el segmento extracelular y el segmento intracelular, mientras que el segmento transmembranal es el segmento no polar, ¿ok? Entonces, como tal, aquí no hay tanta ciencia que hay que conocer. Ahora, una cosa que deben saber, muchas proteínas funcionan como un aislante para evitar que lo no polar se mezcle con lo polar. Esto vamos a ver el día de mañana, pero sin embargo, sí quiero que lo podamos ver acá. Entonces, lo que pasa acá es que recuerden que los iones, o sea, que tienen cargas netas negativas, no pueden atravesar la bicapa fosfolipídica, ¿ok? Ahora bien, entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque ciertos tipos de proteínas, ciertos tipos de transportadores de membrana funcionan como un aislante eléctrico para que estas estructuras que tienen carga no se metan con esas estructuras que no tienen carga y de esa manera se puede llevar a cabo un proceso de transporte a través de la membrana plasmática, ¿ok? Entonces, aquí se dan cuenta, este espacio hidrofílico, espacio hidrofóbico, como tal, aquí técnicamente esta vendría siendo lo neutro y esta parte de acá vendría siendo polar. ¿Por qué? Porque básicamente aquí esto tiene que ser a puro tubo polar para que pueda interactuar de mejor manera con los iones y de esa manera se puede llevar a cabo el transporte de estos iones a través de la membrana plasmática. Como digo, funciona como un tipo de aislante porque no permite que lo neutro se interactúe con lo polar. Y esta parte de polar sirve para que se pueda interactuar de mejor manera con los iones que puedan atravesar a través de la membrana plasmática. ¿Ok? Entonces, eso es otra aclaración que quiero dejar. El hecho de que esté en el espacio transmembranal no quiere decir que en el 100% de los casos va a ser una estructura completamente, ¿cómo les puedo decir?, hidrofóbica, sino que puede tener ciertos segmentos hidrofílicos para desempeñar ciertas funciones específicas. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda en relación a los dominios de la proteína o alguna pregunta? Ok, excelente. Entonces, prosigamos. Ahora,
En el caso de las proteínas como tal, mucha, apréndanse esto, de verdad, apréndanselo porque sirve para el complejo de la cadena respiratoria, ¿ok? Entonces, existen 3 tipos de proteínas integrales de la membrana plasmática. Están las proteínas monotópicas, que solo están de un lado de la membrana plasmática. ¿Quién es una proteína monotópica? El complejo 2 de la cadena respiratoria. ¿Por qué creen que el complejo 2 de la cadena respiratoria no puede transportar hidrógenos desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana? ¿Por qué creen? Porque es una proteína monotópica, no atraviesa ambos lados de la membrana plasmática. Por eso es que no lleva a cabo el transporte de hidrógenos a través de esta. ¿Ok? Ahora, luego tenemos las proteínas bitópicas, que solo atraviesan una vez a cada lado de la membrana plasmática. Aquí hay una, aquí hay otra. Y luego tenemos aquí las proteínas politópicas, que atraviesan múltiples veces la membrana plasmática. ¿Ok? Entonces tenemos las proteínas monotópicas, bitópicas y politópicas. ¿Ok? Entonces, ahora, ahorita vamos a hablar sobre las proteínas integrales. Ahora bien, tal vez ustedes, no sé si alguna vez han visto cómo construir una casa, ¿ok? O tal vez sí, quién sabe. O tal vez han visto los videos del Arki aquí en TikTok. Entonces, ¿qué pasa acá? Ustedes tal vez se darán cuenta que a la hora que yo quiero poner un cableo eléctrico, si quiero hacer una bonita casa a ley, voy a meter el cableo eléctrico en el interior de la pared. O sea, que va a formar parte de la estructura de la pared. ¿Ok? Ahora bien, yo les pregunto, si yo quisiera sacar el cableo eléctrico, ya con la casa completamente construida, ¿me tendría o no me tendría que echar la pared para poder hacerlo? Pues a ley, está dentro de la pared. Yo quiero el cableo eléctrico, tengo que romper la pared para poder jalar el cableo eléctrico, porque sí, yo sé que como tal, el cableo eléctrico no es la pared, pero sí forma parte de esta, ¿ok? Entonces, como tal, eso es una proteína integral de la membrana plasmática. Son proteínas que directamente forman parte de la membrana plasmática y si yo quiero quitar una de estas proteínas, tengo que de una vez destruir la membrana plasmática para poder sacar esta proteína, porque esta proteína es una parte integral de la misma, ¿ok? Ahora, como tal, existen las proteínas transmembranales, que son aquellas que directamente están incrustadas en la membrana plasmática y que puede que atraviesen ambos lados o que directamente solo estén de un lado de la membrana plasmática. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que aquí encontramos todas las proteínas previamente mencionadas, las monotópicas, las politópicas, las monotópicas, ¿ok? Y también podemos encontrar estas estructuras de acá, que son proteínas politópicas, pero se les conoce con el nombre de barriles beta, ¿ok? Esos barriles beta como tal generalmente funcionan como, por así decirlo, canales, ¿ok? Como las acuaporinas, por ejemplo, o los canales iónicos. Mientras que estas de acá, que son las politópicas, generalmente funcionan como transportadores que permiten el paso de moléculas a través de la membrana plasmática. También pueden funcionar como función enzimática, por ejemplo, ¿ok? Ahora, aquí no hay tanta ciencia que explicar, simplemente son proteínas que forman parte de la membrana plasmática y que son integrales de la misma. Eso quiere decir que si yo quiero jalar una de ellas, tengo que romper completamente la membrana plasmática. Ahora, aquí ya es otro clavo, las proteínas periféricas. Miren, hay proteínas periféricas de dos tipos. Hay proteínas periféricas unidas a otras proteínas y hay proteínas periféricas ancladas a lípidos. ¿Cuál es la gran diferencia? Volvamos al ejemplo de la pared. Si yo vengo y pongo un clavo en una pared, a la hora de querer retirar el clavo, ¿tengo que destruir completamente la pared? No. ¿Por qué? Porque es un clavo, solo simplemente vengo y tengo que cuidarlo con cuidado y si en dado caso hice un poquito de daño a la pared, le pongo un poco de rasanador y ya está. ¿Ok? Entonces, como tal, directamente eso es un clavo. Es una estructura que sí, está un poquito incrustada en la pared, pero a la hora que yo quiero quitarlo es bastante fácil de hacer. Igual pasa con las proteínas periféricas que están unidas a otras proteínas. Por lo general, están unidas por medio de interacciones intermoleculares, puentes de hidrógeno, interacciones hidrofílicas, interacciones hidrofóbicas, interacciones de Van der Waals, etc. Y por lo tanto, a la hora de que yo las quiero retirar, no hay mayor clavo porque son proteínas que directamente no forman parte integral de la membrana plasmática. ¿Ok? O sea que yo las puedo retirar y las puedo reemplazar bastante fácilmente. ¿Ok? ¿Cuáles son los dos tipos de proteínas periféricas que mencioné? Básicamente son las que estoy mencionando ahorita, las proteínas periféricas unidas a otras proteínas y proteínas periféricas ancladas a lípidos. ¿Ok? Ahora, en el caso de las proteínas ancladas a lípidos, lo que sucede es que estas proteínas sí están unidas de forma covalente a los lípidos. ¿Ok? No son proteínas integrales, ojo, pero sí están unidas firmemente a la membrana plasmática. Esto es como los tarugos, ¿ok? Para los que no sepan qué son los tarugos, les voy a poner un ejemplo. Solo quiero que los miren.
Ya parece que estamos en clase de arquitectura, mucha. Entonces, esto de acá son los famosos tarugos. Disculpen la computadora lenta. Ok. Ahora, ¿para qué sirven estos? Para que yo los pueda incrustar en la pared, ¿ok? Utilizando un barreno, los incrusto en la pared y posteriormente les pongo un tornillo para que se yo poner una repisa, poner un cuadro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si yo quiero quitar un tarugo, sí es más clavo. ¿Por qué? Porque ahí sí estaría dañando un poquito más la pared. Pero sin embargo, tampoco serían daños tan grandes como que yo quisiera quitar el cableado eléctrico interno de la pared. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que sucede es que básicamente igual pasa con la membrana plasmática. Las proteínas ancladas a lípidos, como tal, son proteínas que directamente forman parte integral de la membrana plasmática, ¿ok? Gracias a su unión con los lípidos, pero pueden ser eliminados sin perjudicar la estructura directamente de la membrana plasmática, ¿ok? Al igual que yo puedo quitar un tarugo de la pared para poder venir e incorporar al otro lado, yo puedo venir y quitar lo que viene siendo una proteína anclada a otro lípido, aunque está unida de manera covalente al lípido, sin mayores problemas dentro de la membrana plasmática. Ahora, las funciones de esas proteínas periféricas generalmente están relacionadas con funciones de reconocimiento celular, de anclaje celular, funciones de defensa celular, entre otras cosas, ¿ok? Entonces, más que nada, están relacionadas con lo que viene siendo la capacidad de la célula de poder interactuar con su entorno, ¿ok? Ahora, lo que son proteínas integrales, esas sí tienen más que nada funciones relacionadas con funciones, uniones células con célula, funciones de transporte a través de la membrana plasmática, funciones de recepción y difusión de estímulos, funciones enzimáticas, entre otras cosas más, ¿ok? Entonces, como tal, eso vendría siendo las grandes diferencias en las funciones de una y otra. Ahora, no sé si tienen alguna duda, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Alguna consulta? Ok, procedamos. ¿Alguien iba a hablar? Ok, excelente, procedamos. Sí, coméntame, compañero. Ok, con mucho gusto. Ahora, en el caso de los carbohidratos de la membrana plasmática, miren, no les recomiendo tanto que los estudien, porque por lo que hice para mi solucionario, para mis estudiantes de este módulo, sí les puedo decir de que en casi 4 años de preguntas de exámenes, no encontré muchas preguntas relacionadas con los carbohidratos de la membrana. Tal vez lo más que les pueden llegar a preguntar es la clásica pregunta de ¿dónde se encuentran los carbohidratos de la membrana plasmática? ¿Ok? Es como la general que llegan a hacer, pero así ya una pregunta así como que mencióname una función específica de estos, a no ser que sea de caso integrador, no la preguntan demasiado, ¿ok? O sea, sí les puedo decir que no la han preguntado así de manera bastante general. Y se los puedo decir así como de experiencia, porque realmente les puedo mostrar este documento. Y realmente en casi 120 preguntas que yo hice, no encontré ni una sola pregunta que hiciera referencia a lo que viene siendo los carbohidratos de la membrana plasmática. Las únicas 3 o 4 preguntas que encontré en casi 4 años fue eso. ¿Dónde se encuentran los carbohidratos? Y una pregunta de un caso clínico del 2019 que hacía referencia a los tipos de sangre, pero más allá de eso no han preguntado, así que no les recomiendo que los estudien demasiado. Ahora, las funciones específicas que tienen básicamente son funciones relacionadas con el anclaje celular, el reconocimiento celular, lo que viene siendo la defensa celular, la absorción de líquido y en cierto punto como una barrera protectora para ciertos tipos de células. Básicamente deben ser dos tipos, lo que vienen siendo los glucolípidos y las glucoproteínas, que son oligosacáridos que se unen a lípidos y proteínas respectivamente. Ahora, un ejemplo particular que les puedo enseñar es lo que es el glucocálix que se encuentra en los óvulos, ¿ok? Ahora, ojo, el glucocálix es básicamente el conjunto completo de glucolípidos y glucoproteínas, así se llama. El conjunto completo se llama glucocálix. Ahora, como tal, el glucocálix especial que yo les conseguí fue el de lo que es los óvulos, por ejemplo. Esta estructura se le conoce con el nombre de zona pelúcida, que básicamente es un glucocálix especializado que tiene la capacidad de poder absorber agua, ¿ok? Para esa manera mantener hidratado el óvulo desde su paso, desde el ovario, pasando por la trompa uterina hasta llegar a la matriz, para que esa manera durante todo su recorrido esté hidratado. Otra cosa es que este glucocálix, esta zona pelúcida, también permite al óvulo defenderse de los espermatozoides. Para esa manera poder evitar que el primer espermatozoide que llegue sea el primero en fecundar al óvulo, ¿ok? Y de esa manera
puedas seleccionar entre los primeros que llegaron cuál es el mejor para poder llevar a cabo el proceso de fecundación. ¿Ok? Eso vendría siendo como que lo general. Pero como les digo, no lo estoy en demasiado. No aparece mucho en preguntas de parciales. Y como tal, eso vendría siendo la clase del día de hoy. Para no sobresaturarlos, voy a terminarla acá. Para esa manera poder ver mañana el tema de transporte a través de la membrana plasmática. Antes de culminar, no sé si hay alguna duda o hay alguna pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo correcto, chicos? ¿Alguna consulta? Sí, Carla, coméntame. No, todo claro. Ok, ahora la pregunta. Como glucocálix no se entendía como todos los carbohidratos que había en la parte externa de la... Exactamente, básicamente son todos los carbohidratos que se encuentran en la bicapa, en la cara externa de la bicapa lipídica, porque básicamente son todos los glucolípidos y los glucoproteínas que se encuentran en la cara externa. O sea que por tenerla así en todas las células o solo. En el caso de, mira, es que como tal, la mayoría de células del cuerpo, no generalizo, tiene su propio glucocálix, solo que hay glucocálix que están especializados para diferentes procesos. Te pongo un ejemplo, el glucocálix, por ejemplo, de los eritrocitos, por ejemplo, está más que nada especializado para el reconocimiento celular, ¿ok? Por ejemplo, los eritrocitos, ese reconocimiento celular ayuda a determinar el tipo de sangre A, el tipo de sangre B, el tipo de sangre 0, por ejemplo. Ahora, en el caso de los óvulos, su glucocálix está especializado para la defensa celular, ¿ok? Por ejemplo, la zona pelúcida. Y también para la adquisición de agua, para mantener hidratado el óvulo en su transporte desde el ovario hasta la matriz, ¿ok? Entonces, como tal, casi que todas las células tienen un glucocálix, pero este glucocálix puede estar especializado para diferentes procesos. Algunos para defensa, algunos para reconocimiento, algunos para anclaje, etcétera, etcétera, etcétera. Las balsas moleculares, esas son las lipid raft, también conocidas como balsas lipídicas o balsas moleculares. Son las que mencioné acá. Tuki, ¿dónde estás? Mira, básicamente una balsa molecular, una balsa lipídica, es un conjunto de proteínas que se encuentran en un lugar específico que llevan a cabo una gran cantidad de acciones relacionadas con las proteínas de una membrana plasmática. Es como que juntar un montón de proteínas, ya sea de transporte, de anclaje, receptoras, enzimáticas, y que todas estas empiezan a trabajar un montón, pero en un solo pedazo. Lo que tiene la lipid raft es que como tal se ha demostrado que existen, pero más que nada en medios in vitro. Es posible que existan en medios in vivo, pero como tal no encontré una información que determinara directamente si se puede encontrar en seres en vivo, pero sí se ha logrado experimentar y se ha logrado demostrar que existe in vitro, ¿ok? Pero lo mismo, o sea, una balsa lipídica, una balsa molecular, una lipid raft, es exactamente lo mismo. Son básicamente un conjunto de proteínas que se encuentran en un lugar específico de la membrana plasmática y que llevan a cabo un montón de acciones al mismo tiempo, ¿ok? Y con mucho gusto, Levi, es un placer. No sé si te quedó más claro, Jefferson. Ok, excelente. Entonces, como tal, miren, yo en estos temas de membrana plasmática sí les puedo decir de que tal vez el único tema que sí es como que muy ñe es los carbohidratos. No se aprendan tanto de los glucolípidos, las glucoproteínas, solo entiendan que existen, que forman el glucocálix, ¿ok? Básicamente el conjunto de glucolípidos y glucoproteínas están en la membrana externa que forma el glucocálix y las funciones generales, porque básicamente es lo único que hay. Es lo más que les pueden llegar a preguntar. Preguntas generales de la estructura, sí preguntan mucho sobre los elementos que aumentan la fluidez, los elementos que disminuyen la fluidez, la función del colesterol, sí he visto que la preguntan bastante. También que otra pregunta hacen bastante de membrana plasmática, sobre estructura de membrana plasmática, la composición de lípidos y proteínas, por ejemplo, y también cuál es la función de los lípidos, cuál es la función de las proteínas. Ahí se les puede decir que se preguntan bastante. Ahora, ya en sí, lo que preguntan más de membrana plasmática son funciones específicas, lo que es el transporte a través de membrana plasmática. Entonces, como tal, para estructura, sí lo estudienlo, pero lo más que he visto que preguntan siempre es lo que es las funciones de la membrana plasmática, ¿ok? Así que todo lo que acabamos de ver es como un preludio. Ahora, lo que más importa es las funciones específicas de la membrana plasmática. Pero eso lo veremos hasta el día de mañana. Entonces,
Dicho eso, de verdad, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Ya saben, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues ya saben cuál es mi número. Es el número que está mandando todos los links de las clases a los grupos de primer año de medicina. Y pues con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Ya saben que cualquier cosa está aquí para servirles. Pasen una excelente tarde, compañeros. Nos vemos el día de mañana con el siguiente tema. Adiós. Es un placer, compañeros. Pasen feliz tarde. Feliz noche. Con mucho gusto. Feliz noche. Con mucho gusto, compañeros. Con mucho gusto, compañeros. Pasen feliz noche. Con mucho gusto, compañera. Pasen feliz noche.